que importa es la mirada. Y la mirada se construye. Y el que tiene los ojitos así, no relevant esto. No relevant. Cada vez se acercan más las relaciones, los modelos, mercado y comunicación. Internet no nació para facilitar los correos electrónicos. Nació para multiplicar el mercado. El futuro de Internet se satisfará cuando se venda vía online el 80% de los productos. Ese es el ideal. Hay un texto utópico en la fundación de Coca-Cola. Se dice así: un día nuestro ideal es que todos los humanos consigan tener una Coca-Cola a menos de 100 metros. Va la cosa bien. Va la cosa bien. ¿Dónde está la Coca-Cola más próxima? A menos de 100 metros. Y en el desierto de Mongolia, en Gobi también. Sí, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Hay un impulso hacia esa normalización del planeta. Somos, en cierto sentido, dominados por esa ansiedad. El año pasado, la revista Nature, la revista científica Science y Nature, son las dos revistas más importantes, publica un dato asombroso sobre el dedo pulgar. Lo llamamos vulgarmente el gordo. Pero debe llamarse pulgar, dejemos de ofensas. Es el dedo que ha tenido el perfil más pequeño a lo largo de la historia de la humanidad. Lo máximo que consiguió hacer el pulgar es que en aquellas tribus de cazadores servía de llave para cerrar y que el garrote no saltara cada vez que se consumaba una caza. Fue engordando, pero no, su morfología no estaba programada, es por cadencia, se dice, digamos, trabajo menos. Es un tema muy importante. No podríamos escribir sin él. La historia de la escritura tiene que ver con el pulgar. Describan el briefing del pulgar. Vean lo que ha hecho el pulgar a lo largo de la humanidad. Bastantes cosas. ¿Qué ha pasado últimamente? En cuestión de 3 décadas, en primer lugar, ha crecido como 18 micras. Está todo el día trabajando, mandando mensajes. Todo se hace casi. Habría que potenciar el índice para... No, está el gordo trabajando. El gordo, no, el pulgar. Está trabajando todo el día. Hay congresos internacionales sobre la patología del pulgar ya. Reumatismos del pulgar. Cirugía del pulgar. El riesgo es que va a crecer en los próximos 50, 100 años bastante. Si sigue sometido a este estrés. Pero, pobrecito, es víctima de la gran aventura de la civilización moderna, la comunicación. Es parte y víctima de la comunicación. Hay gente que son virtuosos del pulgar, realmente con una sola mano mandan mensajes a una velocidad mientras están en el tranvía y con el otro. Qué virtuosos, como cualquier gran pianista, ¿no? El verdadero virtuoso de hoy es el del tablero electrónico. Estos cambios producirán transformaciones absolutas.
Los grandes mitos de la arquitectura ha ocurrido algo que, muy terminando, muy bello a mi juicio. Todos los grandes problemas de la civilización contemporánea de alguna forma se han domiciliado en la agenda de la arquitectura. Están ahí. Se interrogan sobre la ciudad, se interrogan sobre los estilos de vida, se interrogan sobre el barrio. Yo he escrito un texto que se llama La utopía del barrio. Se trata de no tanto la utopía de la ciudad, sino la utopía del barrio. Algún día será la utopía de la escalera, algún día será la utopía del cuarto piso. Esa pequeña tensión que antes veía como tensión del proyecto se restablece en este momento a todos los niveles. El seminario que hice en Berlín el año pasado, si pasáis por Berlín, yo hago el seminario del Sommersemester en la Humboldt, lo titulé, lo comentaba antes con los amigos, si queréis vengo a hacerlo aquí, así veo a mis hermanos un poco también. Se llama Bruegel versus Alberti. Rápidamente, Bruegel versus Alberti. En un periodo corto, 80 años, nacen en el imaginario europeo dos imágenes, dos ideas antagónicas, contrapuestas. En 1490, en la corte de Urbino, toda ella bajo la influencia de León Battista Alberti, aparecen aquellas tres tablas llamadas Città Ideale. Una está en Urbino, otra está en Baltimore y la tercera está en Berlín. Todo es arquitectura perfectamente formalizada. En la primera tabla no hay ni una sola figura humana. La arquitectura ocupa el espacio del proyecto. Es responsabilidad de la arquitectura resolver el proyecto. No solo de la casa, de la plaza, del palacio, de la iglesia. Todo. Así debe ser la vida. 1567. 70 años después, en territorio flamenco, Bruegel el Viejo pinta la primera torre de Babel. Surge esa dialéctica. La época moderna se asoma a su futuro con dos discursos entre sí antagónicos. Città Ideale o Torre de Babel. Para simplificar el problema diré que la idea que se ha impuesto, es la segunda, es la Torre de Babel, que debe ser pensada como un mito moderno, no como algo que pertenece a la Babilonia, a la Mesopotamia, sino a la época moderna. La época moderna nació así, con el foco de esa gran idea de la Torre de Babel. ¿Qué es la metrópoli contemporánea? ¿Qué hacen los constructivistas rusos? ¿Qué hace Tatlin? Que Ricardo ha editado con tanto esmero. Es un gran regalo para los que seguimos tus ediciones. ¿Qué significa ese mito? Al final, quizás todo sea como más modesto. Y quizás el arquitecto hoy se encuentra
Y esto puede fundar vuestra pasión y vuestro optimismo. Se encuentra en un escenario nuevo y le pertenece al arquitecto el derecho a poder intervenir de nuevo en el gran proyecto. Pero se tienen que redefinir las coordenadas del proyecto. Se trata de construir, de dialogar con ese futuro. Hace poco, en Karlsruhe, una ciudad en el centro de Alemania, se hacía aquella exposición Making Things Public, construyendo las cosas públicas. Making Things Public. Construyamos las cosas públicas, los pequeños espacios, las pequeñas dimensiones, no importa la escala, los pequeños sombrajos, las pequeñas, como dice Rickman, los pequeños Making Things Public, con un maravilloso texto de Weber, de Peter Weber y de Bruno Latour. Construyamos Making Things Public. Es construir esa ciudad, es el pequeño gesto que construye el espacio, es la pequeña relación que amplía el espacio humano. Hay que antropologizar los presupuestos del proyecto, hay que liberarlos de aquella dimensión cool que le impuso el formalismo arquitectónico y hay que abrir los espacios a las permeabilizaciones sociales. Para eso es fundamental construir los nuevos conceptos y construir también lo que se podría llamar las nuevas cartografías, los nuevos mapas. ¿Hay espacio para el pesimismo, como habrán entendido? No. Se trata de proyectar, se trata de pensar, construir, habitar. Que decía Heidegger en 1951, Denken, wohnen, bauen, pensar, habitar, construir. Cualquier cosa es construible, hoy diría que no, o que no merecería la pena. Se trata de construir de acuerdo al nuevo sujeto y a la nueva sociedad. Hay una responsabilidad en el ejercicio de la profesión. Esto no lo hago. O esto lo hago de aquella manera. La escuela debe tener esa intensidad intelectual y crítica que le permita interpretar los acontecimientos. Debe ser, como institución, un puente, he dicho antes, entre los problemas y las ideas. Y hay que ayudar a que aparezcan unos gérmenes de disposición intelectual importantes. Uno de los papeles últimos de UNESCO les puede interesar. Dice, todos en el espacio abierto de una sociedad del conocimiento y un complejo proceso de transformación de las profesiones, todos estamos en condiciones de hacer un pequeño pacto autobiográfico. Yo tengo 22 años y digo, yo voy a ser esto. No digáis, yo voy a ser arquitecto, ni digáis, voy a ser médico, ni digáis, voy a ser abogado. No, voy a ser esto. Y te das 8 años.
Y en esos 8 años habrás conseguido tu meta. Hay en el espacio público suficientes elementos para construir exactamente esta posibilidad. Para eso se necesita una particular sensibilidad y una particular pasión. Termino con un texto que procede de 2 grandes escritores que siempre he admirado y que entre ellos hay también un antagonismo. El uno es Robert Musil, el otro es Thomas Mann. El año 40. Thomas Mann es presidente de la Asociación de Escritores de Lengua Alemana, una figura importantísima. Robert Musil se exilia y vive en Ginebra en condiciones súper precarias, terminando el 4º volumen del Hombre sin atributos. Le llega a Mann la noticia de que en un anticuario de Ginebra la familia Musil acaba de vender su cubertería de plata. Era fácil entender que era un símbolo o signo, por lo menos, de su precariedad económica. Thomas Mann le manda una carta a Musil diciéndole: Sehr geehrter Herr Musil, he sabido de sus circunstancias y en nombre de la asociación que presido me permito remitirle este cheque para cubrir sus necesidades más perentorias. Sabe usted de mi admiración y reconocimiento. Thomas Mann. Llama al cartero a la pequeña casa de Musil en Ginebra. Una carta. Thomas Mann. Sorpresa. Se abre la carta, un cheque. ¿Cómo así? ¿Cómo se atreve? Carta de Musil. Sehr geehrter Herr Mann, honorable señor. Gran sorpresa recibir su carta. Y el cheque se lo devuelvo con el mismo correo. Nunca he aceptado ningún tipo de ayudas no exigidas nunca por mi dignidad. Se pasa. Pero a propósito, dice, me da usted la oportunidad para decirle lo que pienso de usted. Por favor, no le voy a pedir a usted mal, le dirá, yo nunca le había pedido su opinión. Dice, no, voy a aprovechar esta oportunidad para decir lo que pienso de usted. Siempre me ha parecido, descubro en usted una mirada irónica pero complaciente. Es como si alguien se pusiera unos prismáticos para ver y contemplar el naufragio de la cultura occidental. Año 40, la guerra va a estallar dentro de unos meses. Es como si usted sintiera complacencia ante el hundimiento de Occidente. Dice, mire, siempre me ha molestado este gesto. Siempre. Yo, en lugar del prismático
En lugar del prismático, prefiero otro instrumento. He querido que mi vida se pareciera a un fidelísimo sismógrafo, en cuyo tambor se registran las mínimas oscilaciones de nuestro tiempo. Yo he escrito un texto que se llama El sismógrafo contra el prismático. He querido eso, que en mi literatura, en mi escritura se registrasen los mínimos cambios, las más pequeñas oscilaciones de nuestro tiempo. Atentamente, joven José. Tenemos que cambiar de opinión, no solo ser sismógrafos, sino tener siempre una pasión por ese futuro, nuestro compromiso con ese futuro. Y hay un cambio de generación en el mundo de las ideas, y vosotros representáis otro tiempo. Es por esto que se hace tan lindo. El grupo que tengo de alumnos en Berlín son unos 30, todos hacen sus tesis de doctorado en sus respectivas universidades. 15 son eslavos, lituanos, bielorrusos, ucranianos, rusos, y 15 son occidentales. La cuestión es que todo debe hacerse en perfecto alemán, no hay concesiones. Pero tengo la impresión excepcional de ver cómo hay un ruido, una música distinta, una forma de pensar distinta. Y es porque el dispositivo debe orientarse hacia estas nuevas formas de trabajo, estas nuevas agendas intelectuales, estos nuevos proyectos institucionales. Debe trabajarse así. Le decían un día a don Jorge Santayana, en sus últimos días de Roma, una periodista un poco bisoña le decía: don Jorge, ¿pero usted es optimista o pesimista? Dice: señorita, decía don Jorge, es una pregunta inútil esta. Dice: si quiere poner algo en su periódico, diga que don Jorge Santayana es un escéptico apasionado. Muchas gracias por vuestra atención. Porque no me ha dejado que me bajara de la mesa. Entonces, lo único que se me ocurre después de esta impresionante conversación, ¿no? A mí, la verdad es que en otras cosas me asombra la capacidad de Francisco Jauja para explicar y contar estas cosas, que es una prolongación de la conversación que teníamos antes en la cafetería de Paraninfo, y la curiosidad, sobre todo ahora en sus textos, ¿no? que manifiesta. Yo creo que es, en fin, me parece que os tocaría a vosotros preguntar, comentar, pedir ideas, ¿no? La única fortuna de la que me voy a hablar esta mañana es de tener aquí estos minutos pasadas de 12. Ayer con el profesor Bambó presentando e intentando anunciar e insistir en lo pertinente y lo conveniente que sería que acudieran esta mañana nuestros alumnos, que enfatizábamos y decíamos que por un lado para la escuela estas lecciones de apertura de cursos, de aprobación del curso académico son muy importantes, ¿no? Que de alguna manera los profesores
sabemos, ¿no? Acaba fijándose, pero pone un perfil distinto y muy llamativo, ¿no? Ha quedado bien patente, ¿no? Simoneo se presentó, sabemos por su obra, ¿no? Como el constructor de la ciudad, la construcción colectiva máxima, ¿no? Como ha empezado diciendo, si pretende por la construcción de esa ciudad validar la teoría, las teorías de la arquitectura, nos parecía que alguien que pudiera defender que la arquitectura la acaban construyendo las ideas, y hoy más que nunca, pues ese alguien nos pareció hace meses, cuando pensamos en invitarle, que podría ser usted, ¿no? La historia de las ideas o las historias de las ideas, ¿no? Realmente es una catarata interminable de historias que hilvanadas conforman una maravillosa historia de las ideas, ¿no? De los guantes que nos ha arrojado a todos esta mañana, los guantes optimistas, ¿no? Yo he cogido uno, abuelo, y es el de ese futuro seminario. No sé de qué manera le involucraremos, pero sin duda es algo que tenemos que hacer, ¿no? Hacer ¿no? En Zaragoza, porque realmente yo sabe perfectamente la admiración que eso desde hace mucho, se lo agradezco. Yo creo que para la escuela y más, y le agradezco también que haya mencionado la sesión de ayer, ¿no? Más después de la sesión de ayer, yo creo que realmente en pocas horas la escuela ha dado un paso de calidad importante, ¿no? Le quería agradecer solo dos cosas muy concretas, ¿no? Una, si quería, antes de que la mencionara usted, porque yo creo que les puede servir muchísimo la colección de arquitectura, ¿no? La colección de un colegio de arquitectos técnicos, de aparejadores de Murcia, la Capilla de Hierba, ¿no? Todos esos volúmenes que por fortuna podemos seguir disfrutando, y luego también que haya confiado en este proyecto de revista universitaria, el ZARS, que iniciamos ahora, aceptando sumarse al Consejo Científico. Por esto y por tantas otras cosas más, muchas gracias. Ocasión de oro. Sí, bueno, sí. Se me ha pasado, no sé si son las 4. No, hay tiempo. No había tenido. Le propongo un, creo, divertimento serio, ¿no? A lo mejor alguno de nuestros alumnos lo ha pensado también, ¿no? Y en nombre de ellos me atrevo a proponerle este pequeño juego. Y Estefano, ¿no? Decía que había que bajar el cuero al pasto. Imagine qué les puede pasar a uno de estos alumnos que ayer quizás leyó su trabajo fin de grado. ¿Cómo puede ser dentro de 5 años a lo mejor? ¿Dónde vivirán? ¿En qué estudio trabajarán? Ese pacto autobiográfico, 8 años. Ese pacto autobiográfico, imagínense por dónde puede pasar. A ver si se atreve. Podríamos hacer el juego más amplio y en un pequeño seminario cada uno de ustedes comienza ya a redactar ese viaje en el que realidad y ficción se encuentran y probablemente tengan un añadido ilusionista. Yo quisiera ser esto.
pero en el esbozo de ese futuro probablemente no será suficiente describirlo con un concepto que puede resultar tópico. Yo seré arquitecto, yo seré... sino que habrá que matizar muchas cosas. Y en esa matriz tocará definir las competencias. Competencias que se adquieren con un elemento absolutamente indispensable, que es la pasión. ¿Qué es la pasión? Me gustaba ese manifiesto último de Bertrand Russell, que ustedes han leído y que yo doy siempre a mis alumnos el último día, cuando ya terminan y se van. Dice Russell, 3 pasiones han guiado mi vida. La primera, la pasión por el conocimiento. He querido descifrar los grandes enigmas del mundo, de la vida, de la historia. Y permanentemente he viajado en esta dirección. Me ha dado estas y aquellas satisfacciones. La pasión por el conocimiento. Yo, Russell, 87 años, puedo decir que ha sido la pasión más importante de mi vida. La segunda ha sido una pasión por el amor. He buscado ese momento feliz de la relación, de la comunicación, del afecto, quizás para curar la soledad, quizás para... Y el tercero es Russell, el que escribe una pasión por la humanidad. Nunca he sido indiferente a los avatares de la humanidad. Ha sido mi... Evidentemente, él es viejo estilo, representa un intelectual que recorrió todo el siglo XX. Nosotros somos ya parte del siglo XXI y el experimento del conocimiento es distinto. Nuestras afinidades intelectuales son distintas, nuestra geografía intelectual es distinta. Las fronteras se han derribado, las distancias se han acercado. Hemos entrado en un cosmos, en un mundo cercano. Y podemos estar más cerca todavía. Depende de nuestra sensibilidad, de nuestro... Esta apertura produce cierta ansiedad, genera mecanismos de resistencia, pero la intemperie nos pertenece como territorio. Estamos ahí, somos intemperie. Tempus, decían los clásicos, tempus, templum. Nuestra casa es el tiempo. Nuestra casa es el tiempo. ¿Y qué tiempo? Nuestra época. No relativicemos. Nuestro tempus es nuestra época. Y si activamos ese sismógrafo fidelísimo musiliano, registramos ahí todos los inputs de esa historia. ¿Cómo aparecerá? Por lo que me habéis contado, aparecían proyectos de mucho tipo. Alguien que descubre un archivo, otro que viaja a San Tomé o al Cabo Verde y comienza a visualizar cómo se vive allí, cuál es, tras esa geografía, los rituales. Yo he tenido la suerte de hacer 4 años el seminario de Lévi-Strauss. 4 años. El seminario del Collège de France lo seguí 4 años. Yo llegué por primera vez, eran 30 estudiantes, era difícil entrar, pero a través de una carta de Challenge pude entrar. Hice 4 años. Iba temblando. Y aquí, la primera vez que
Dice, hacer ciencia es establecer relaciones. Me atreveré a relacionar esto con esto. Una danza, cadubeo, de los cadubeos do Mato Grosso, una danza, la voy a relacionar con un ritual de propiedad. ¿Son mundos diversos? No son diversos. Todo está relacionado. Haga usted eso. Lo encontré fechas últimas, casi en los 100 años antes de su muerte. Me gustan a mí los viejitos que suelen llevar camisas de cuadros, como la tuya, de ese estilo. Imaginaros Lévi-Strauss. Lévi-Strauss se llama Lévi-Strauss, pero no se llamaba Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss. Nace en Estrasburgo, llega a París y se llamaba Isaac Strauss. Es un judío. Pero en el instituto, en el liceo, cambió de nombre. Se llamó Claude Lévi-Strauss. Y es violinista cuando llegas a París. Suelen llevar estas camisas de cuadros y a ti te falta, haz la prueba, se suelen poner, no, la corbata ya no la pueden usar, ya no. Y tampoco fulags, sino que se ponen estas corbatas, que no son corbatas, estos lazos que llevan los cantantes de country, estas con medallón de plata. Es lo más chic que he visto nunca. Ver a Lévi-Strauss con su corbata. No es corbata. Si algún día veis alguna cuando veáis por Texas, New Mexico, yo colecciono, la única cosa que colecciono, pensando en mi ancianidad, que no tendré oportunidad de ponerla, todavía no las he probado. Constant, el gran arquitecto radical, Constant. Yo trabajé 6 años para hacer la exposición de arquitectura radical. Es una auténtica joya. Pudimos hablar 3 amigos, Frédéric Meillarou, Jean-Louis Bauman y yo, hicimos 106 entrevistas a personas que van desde Peter Cook a Hans Holbein, a toda la banda de los radicales entre 1869 y 1975. A veces 3 días de entrevista. Conversando. Están todas filmadas y las tenemos en el archivo de Orleans, en el FRAC de Orleans. Cada vez que daba mi curso en París me escapaba un fin de semana a Ámsterdam a cenar con Constant. Y al final, 3 meses antes de su muerte, testamentariamente le digo: ¿y a usted, Constant, qué preguntas le vienen con más frecuencia a la cabeza? Me dice: no, esta pregunta nunca me la he hecho. Dice: pero sí, me hago muchas veces la siguiente pregunta: ¿por qué ciertas ideas han resultado imposibles? Te me lo pregunto mucho. ¿Por qué ciertas ideas han resultado imposibles? Era un situacionista. ¿Por qué ciertas ideas? Cuando hice la exposición sobre el hilo de Ariadna en el Matadero de Madrid, hizo un homenaje a Constant poniendo su famosa serie New Babylon. Era mi homenaje personal a Constant. La serie de las 10 litografías hermosísimas que hizo. ¿Cómo será ese futuro? Es un argumento que hay que llevar en el bolsillo siempre una libretita, una cosita de estas.
tomando notas sobre los pasos que uno da. Una notita. Se producen maravillosas intensidades. Dice, no, eso lo pongo yo en el iPhone, es más fácil. No, la libretita no la descartéis. Si es de Muji, mejor. Poneros libretitas. Y en Zaragoza, ya estoy a Muji, en Zaragoza, pues hablad con Muji. Aquí tendrá usted mejor Muji. En japonés quiere decir huella. Lo que deja el que pasa. Huella. Esa pregunta tuya es un tema fantástico para un seminario. ¿Cómo ve usted su... Yo quiero ser esto? Quiero ser esto. O voy a ser así. Voy a construir esto. Hay una verdad que para mí ha sido siempre regla de oro. Esto ya es casi confidencial. Pero hay que intentar que la distancia entre el mundo interior y el mundo exterior sea cada vez más pequeña, sea mínima. Que entre lo que pensamos y lo que hacemos no haya distancia. Que entre lo que amamos y lo que vivimos no haya distancia. Que no haya distancia entre el mundo interior, el mundo intelectual. Esa es una regla de oro que funciona mucho. Entonces uno va construyendo humildemente su biografía. Y no hace falta que la biografía, no, yo quiero ser el gran arquitecto de los años 50. Renunciemos a esto. ¿Por qué? Porque sí. A lo mejor usted construye el petit pabellón, el pequeño pabellón, y dirán, ¿has visto? Qué hermoso esto. ¿No? ¿Por qué reconstruir el gran? No. El futuro es de las pequeñas utopías, o aquellas ideas que viajan en turbillón, que depositan sus verdades en el tiempo. ¿Por qué no hacéis este ejercicio en vuestra aula? Vamos a pensar esto. Esto que decía Jarauta así ocurrentemente. Aquí lo trazamos, o no hace falta esperar la cita de Ricardo para ponerse a escribir. Esta tarde, esta noche, mañana podéis cada uno de vosotros escribir un pequeño texto personal. Voy a comprometerme con esto. Yo lo hago cuando. No voy a hablar de los resultados. Si hay una duda, tengo alguna. No sé si. No sé. Esta cantidad de sugerencias. En el fondo, hay una paradoja en el sentido de que he leído las referencias escritas ahora de Bauman. Velocidad, un poco estas metáforas del mundo moderno, con un tren de alta velocidad, de subir nunca, es imposible. Por un lado es difícil y es la velocidad. Por otro lado, hace poco estaba por aquí y Manuel Castells decía, bueno, hay que tener en cuenta que conoces muy bien sobre la posibilidad, a lo mejor, de que no sea esa generalización de los nuevos estilos de vida. ¿Hasta qué punto es inevitable, ¿no? La generalización de los nuevos estilos de vida? ¿Hasta qué punto, frente a la velocidad, dice Didio, dice Bauman, y dice mucha gente,
hay posibilidad slow de los movimientos alternativos frente a la velocidad, frente a esa inercia, precisamente porque no sabemos lo que puede pasar. Bueno, esto dicho así, no sé si es una tontería. No, es una cuestión sumamente importante y te agradezco mucho que la plantees de esta manera tan directa. Bauman ha insistido, lo conozco mucho y lo he frecuentado, nadie se toma los gin tonics como Bauman. Y tiene la buena costumbre de que el gin tonic, el gin and tonic, se toma como aperitivo, ¿no? Al final, ¿no? Es un estimulante. Nadie toma los gin and tonics como Bauman. No, esto no le ha hecho pensar que todo es liquid, evidentemente. Pero es un observador inteligentísimo de los, llamaremos, de la sintomatología del mundo moderno, contemporáneo. Lo que pasa con Bauman es que, por decirlo así, nunca ha tomado partido respecto a lo que podemos llamarse ¿y qué hacemos entonces? Él es testigo de esa transformación. Todo es liquid. Toca temas importantes que no son temas suyos. Por ejemplo, el de la vitesse, el de la velocidad. El gran teórico de la velocidad ha sido un arquitecto, filósofo, que es Paul Virilio. Paul Virilio, que está ahora tremendamente melancólico, ha dejado París y se ha ido a vivir a una de las ciudades más bellas que la tenéis cerquita, que es La Rochelle. Ir a La Rochelle y veréis a Virilio buscando el slow. No, la vitesse. Dice que la revolución antropológica más importante que se ha producido es la domiciliación de la velocidad. Somos sujetos veloces. Esa es una observación fascinante. Es más pertinente el discurso de Virilio sobre la velocidad que el discurso de Bauman sobre la velocidad. Esta trata es una cuestión importante contra lo que podemos llamar la generalización, universalización, homologación de los estilos de vida, de los lifestyles. Esto que tú llamas, en términos técnicos, la resistencia a la homologación. Contra la velocidad, la lentitud. Contra la vitesse, slow. Contra el fast food, el slow food. Contra tal. Pero aquí hay temas muy interesantes. Hay algo que va a hacer imposible el modelo de civilización que se intenta universalizar. El modelo civilizatorio nuestro está construido sobre un crecimiento exponencial del sistema de necesidades. Crecimiento exponencial del sistema de necesidades. Somos sujetos con un número de necesidades cada vez mayor. Y este crecimiento ocurre de forma exponencial. Atentos porque aquí se puede producir una de las fisuras fundamentales. Todo nuestro trabajo, una vez que domiciliamos ese sistema de necesidades complejo, consiste en satisfacer esas necesidades, a las que le damos la legitimidad de ser, comillas, naturales. ¿Cuántas camisas tienes tú? No digo los elegantes de la sala. Los elegantes de la sala no haré preguntas incorrectas. Tú, que te veo un poco casual. ¿Cuántas camisas tienes tú, Javier? Demasiadas.
está haciéndome el juego. Demasiadas. ¿Y por qué tienes demasiadas camisas? Son baratas, un argumento perverso. No, te han hecho la ilusión de que son baratas. ¿Dónde compras? Una camisa que no es barata. Te has puesto esta camisa para la circunstancia. Yo no exigía tanto. Pero el tema es que cuando hablo del sistema de necesidades hipertrofiado, no voy a hacer aquí me está bajando la cabeza diciendo, a mí no me pregunte cuántos pares de zapatos, cuántos Carmen, cuántos... No hablo de preguntar. Además se van porque dicen, no es el tema. Estamos banalizando la cuestión. No, no es banalización. El tema es que funcionamos de esa manera. Y el tema es satisfacer el sistema de necesidades. ¿Cómo se satisface el sistema de trabajo? El sistema de necesidades. Satisfaciendo, comprando. Pero si tú problematizas esto, se hunde el mercado. Si se hunde el mercado, el sistema de producción, es decir, el trabajo, somos víctimas fatales de esta circunstancia. Nosotros, en 1927, Freud publicaba El malestar de la cultura. Una civilización, dice Freud, que deja insatisfechos. Todavía no habían aparecido los Rollins, el insatisfaction de los Rollins. Yo soy más de los Rollins que de los Beatles. Me gustan mucho más los Rollins. Y aquel insatisfaction da la clave precisamente. Freud dice una civilización que deja insatisfechos, unbefriedigte, dice en alemán, a la mayor parte de sus miembros no tiene derecho a sobrevivir. Si esto se leyera hoy, más de 70 años después, veríamos qué ocurre con esa insatisfacción, con esa unbefriedigte que dice Freud. Posiblemente, te digo rápidamente porque es una pregunta muy seria la que haces, el futuro será de civilizaciones ascéticas. El futuro será de civilizaciones ascéticas. ¿Qué es una civilización ascética? Aquella que se construye sobre un sistema de necesidades controlado. No quiero desarrollar este tema porque es otro tema, pero lo pienso así y hay cada vez una constelación de pensadores que hablan en estos términos. ¿Cómo podemos imaginar? En algún momento surgió lo que se llamaba la utopía rural, que tiene cantidad de interesados y al mismo tiempo de dificultades. Volvemos a un espacio no urbano. Son variaciones de la misma cuestión. O si vives dentro de una estructura urbana, ¿cuál es la forma de consumo? Yo veo, por ejemplo, en Berlín, muchísima gente que ya ha adaptado su sistema de vida a los mínimos interesantes. No quiere decir que pasen hambre ni que pasen sed. No. Es que hay mucho elemento inútil en la civilización nuestra. Hay un plus que se ha legitimado con una cierta ingenuidad. Son aspectos de una teoría de la sociedad del futuro que habrá que construir. Se habla de las teorías del decrecimiento. Se habla de un problema que se podría llamar casi energético. Si nosotros extrapoláramos a nivel planetario los estándares
de consumo que tienen las sociedades industriales avanzadas, entre las que está España, se produciría a nivel universo un blockage. No hay tantos recursos para mantener ese nivel de consumo que las sociedades capitalistas avanzadas realizan. ¿Es un problema técnico o no es un problema técnico? ¿Es un problema que tiene que ver solo con las políticas energéticas a nivel planetario o no? Es una cuestión muy importante. ¿Los recursos fósiles son suficientes? Trato temas muy abiertos. ¿Por qué no se da un paso en la dirección del hidrógeno? Se abrió la puerta hacia el hidrógeno y se cerró, porque se descapitalizaba toda la inversión anterior. Hay que dejar para... Pero cuando llegue el tiempo ya se habrá inventado otro tipo de energía, que será fundamentalmente solar. Es apasionante el tipo de debate que aparece, pero yo diría que no hay escalas sociales para verificar estos comportamientos. Se trata más bien de ver otro tipo de relaciones o de pequeñas construcciones. No sé. Es interrogable esta cuestión. Pero al mismo tiempo tiene algo de luminoso, produce esa perspectiva nueva, menos consumo. En este momento produciría una situación tremenda, porque todo el sistema está construido sobre esa mediación radical que es el mercado. Si no hay consumo, el mercado, ya sabemos lo que pasa, es un sistema que no tiene que ver nada con Lehman Brothers. Es otra cuestión. La cuestión de funcionalidad del sistema. ¿Se puede modificar el sistema? Pienso que sí, pero no se sabe cómo. Y las reformas ya son de tipo... El fair play es muy pequeño. Es el debate en Alemania en este momento. ¿Qué aportarían en un gobierno con la señora Merkel las ideas del SPD, del Partido Socialista Alemán? ¿Qué aportarían? Una corrección, dice, no hay juego, hay muy poco juego. El sistema es el sistema. Es muy difícil. Y este es un problema fundamental para la izquierda. Si se hace o se reconoce como gestora de un proyecto político que transforme el sistema. Es complicado. Por eso las izquierdas terminan siendo testimoniales, es decir, dar buen ejemplo, o acusar los abusos, o el ejercicio del poder. Pero una izquierda que construya un proyecto que tenga verosimilitud es cada vez más difícil. Y obviamente una izquierda que sea el perro del hortelano, pues, perdonad, tiene poco sentido histórico. Debe tener un proyecto. Pero ese proyecto debes plantearlo en las nuevas coordenadas. Y el fair play, la política es cada vez más fontanería. Es evitar riesgos. Y la política está en manos de contables. La más reconocida de las contables es Frau Merkel. No cuadran las cuentas. Cada día viene el banco y dice, no cuadran las cuentas. ¿Y qué quiere decir? Tienen que cuadrar. Tienen que cuadrar. El primer contable fue Kohlberg, el ministro de Hacienda de Luis XIV. Le dijo a Luis XIV, mire las cuentas, no cuadran. Y desde entonces se editó aquello del Estado de la Nación.
saca el Banco de España, el Banco Bilbao, hasta el Banco Sabadell, saca ya el Estado de la Nación. La Caixa, todos sacan el Estado de la Nación. Pero Colbert le dijo a Luis XIV, atención con las guerras,